Amigo mío, amiga mía, ¿alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor se desmorona en el caos? ¿Has sentido que tu voz, que lucha por la verdad y la fe, es apenas un susurro en medio de una tormenta de confusión y falsedad? Hay momentos en la vida en los que parece que estamos completamente solos en nuestra batalla, en los que la noche parece no tener fin. Si alguna vez te has sentido así, necesitas conocer la historia de Elías, un hombre que se atrevió a desafiar a reyes, que vio el poder de Dios descender en fuego, pero que también conoció el abismo del miedo y la soledad. Su vida es un espejo de nuestras propias luchas y una promesa de que Dios nunca nos abandona, especialmente cuando más débiles nos sentimos. Antes de sumergirnos en este viaje épico, me gustaría hacer una pausa. Este canal, Promesas del Alma, une a personas de todo el mundo y me emociona profundamente ver desde dónde nos acompañan. Personas que, como tú, buscan una palabra de esperanza. Así que tómate un segundo y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Leo comentarios de madrugada, desde la carretera, de gente en su trabajo, de capitales lejanas. Es una bendición saber que estamos conectados en esta misma búsqueda. Ahora sí, prepárate, porque la historia de Elías está a punto de comenzar. La música continúa, guiando a narrativa. Nos encontramos en un Israel que ha perdido su memoria, un reino que se ahoga en una decadencia espiritual orquestada desde el propio trono. El rey Acab, un hombre de voluntad débil, ha entregado su corazón y su nación a los caprichos de su esposa, Jezabel. Ella, una princesa extranjera, no solo trajo sus costumbres, sino que importó a sus dioses, erigiendo templos para Baal y Asera y haciendo de la idolatría la religión oficial del Estado. El aire mismo de Israel se sentía pesado, cargado de traición y compromiso, donde la adoración al Dios verdadero se había convertido en un acto de rebeldía clandestino. El culto a Baal era seductor. Prometía prosperidad, lluvia y cosechas a cambio de rituales licenciosos y una lealtad superficial. Era una fe cómoda, que no exigía el corazón ni la obediencia, solo la participación en el espectáculo. En este escenario de oscuridad, donde la mayoría había doblado la rodilla por miedo, por conveniencia o por simple indiferencia, la fe del pueblo de Dios era apenas una brasa parpadeante a punto de extinguirse. La promesa hecha a Abraham, a Moisés y a David parecía un eco lejano, una historia olvidada bajo el peso del oro de los ídolos. Pero es precisamente en la noche más oscura cuando Dios enciende sus estrellas más brillantes. Desde la región desértica de Galad, de un lugar llamado Tisbé, surge un hombre que parece hecho de la misma tierra que pisa, Elías. No es un producto del sistema religioso ni de la corte real. Es un hombre del desierto, con la piel curtida por el sol y una mirada que arde con una convicción indomable. Su ropa, su alimento y su manera de hablar revelan a alguien que no depende de los hombres, sino que ha aprendido a escuchar a Dios en el silencio de la soledad. Con una autoridad que no provenía de ningún título terrenal, Elías irrumpió en la presencia del rey Acab. Imagina la escena, amigo mío, el lujo y la arrogancia del palacio confrontados por la austeridad y la verdad cruda del desierto. Sin una reverencia, sin pedir permiso, Elías se plantó frente al hombre más poderoso de la nación y pronunció la sentencia que sacudiría los cimientos de Israel. Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. No era una petición ni una advertencia, era una declaración de guerra espiritual. Elías estaba cerrando los cielos en el nombre de aquel a quien Israel había olvidado. Al principio, sus palabras pudieron haber sido desestimadas como el delirio de un fanático.
Pero los días se convirtieron en semanas, y las nubes se negaron a aparecer. El azul del cielo se volvió un recordatorio constante, casi metálico, de la sentencia divina. La tierra, antes fértil, comenzó a resquebrajarse bajo un sol implacable. Los campos que prometían abundancia se transformaron en polvo, y el murmullo de los arroyos fue reemplazado por un silencio sepulcral. El pánico comenzó a susurrarse en los mercados y en las casas. La palabra del profeta del desierto era real. El juicio que caía sobre la nación era un reflejo de su propia sequía espiritual. Habían abandonado la fuente de agua viva y ahora morían de sed. Mientras el caos comenzaba a reinar, Dios guió a su siervo a un lugar de refugio secreto. Le ordenó esconderse junto al arroyo de Querit, un rincón oculto del mundo, lejos de la ira de Acab y Jezabel. Allí, en esa soledad impuesta, Elías aprendería una lección aún más profunda sobre la naturaleza de su Dios. Mientras Israel enfrentaba la escasez, Elías experimentaba la sobreabundancia de la gracia divina. Su sustento no vendría de un granero real ni de una caravana de mercaderes, sino de la forma más inesperada posible. Cada mañana y cada tarde, los cuervos, aves que la propia ley judía consideraba impuras, volaban hasta él. No traían ramas ni carroña, sino pan y carne, un banquete servido por las manos del Creador. Bebía del arroyo, escuchando el sonido del agua como una melodía de la fidelidad de Dios. Piénsalo, querido amigo. Dios usó lo impuro para alimentar a su siervo santo. Usó la soledad para enseñarle sobre su compañía constante. En el escondite de Querit, Elías entendió que la verdadera seguridad no se encuentra en las circunstancias visibles, sino en la obediencia a la palabra invisible de Dios. Estaba aprendiendo a vivir en una total y absoluta dependencia, una lección crucial para las batallas que aún estaban por venir. Su fe se estaba forjando en el silencio, lejos de los aplausos y de la vista de los hombres. La prueba de la dependencia, sin embargo, estaba a punto de intensificarse. La sequía era tan severa que incluso el escondite provisto por Dios fue afectado. El arroyo de Querit, aquella fuente de vida que había sido un símbolo de la fidelidad divina, comenzó a disminuir su caudal. Día tras día, Elías vio cómo el agua se retiraba, hasta que el lecho del arroyo no fue más que piedras secas y calientes. Imagina la pregunta que debió asaltar su mente. ¿Y ahora, Señor, tu provisión también se ha secado? Es en esos momentos, cuando nuestras fuentes seguras desaparecen, que nuestra fe es llamada a dar un paso hacia lo desconocido. La provisión de Dios no había terminado, simplemente estaba cambiando de dirección. Entonces, la palabra del Señor vino a Elías con una instrucción desconcertante. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. La orden era doblemente extraña. Sarepta no solo era territorio extranjero, sino que pertenecía a Sidón, la tierra natal de la malvada reina Jezabel, el corazón mismo del culto a Baal. Elías no cuestionó. Se levantó y caminó hacia el corazón del territorio enemigo, un acto de obediencia pura. El viaje debió ser arduo, a través de una tierra castigada por el sol, donde cada rostro extraño representaba un peligro potencial. Al llegar a la puerta de la ciudad, vio la escena que Dios le había preparado. Una mujer recogía leña, y su figura delgada y sus movimientos lentos hablaban de una vida marcada por la pérdida y la resignación. Era la viuda. Elías se acercó y le pidió algo simple: un poco de agua. La mujer, a pesar de la escasez, se dispuso a dársela. Pero entonces, él añadió la prueba de fuego. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esas palabras rompieron la compostura de la mujer.
Con una voz quebrada por la desesperación, le reveló la cruda realidad de su existencia. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era su última comida, el fin de toda esperanza. Y en ese preciso momento, un profeta extranjero le pide que se la entregue a él. Amigo mío, detente aquí. Siente el peso de esa decisión. Es la lógica de la supervivencia contra la palabra ilógica de la fe. Es el instinto de proteger lo último que te queda contra la invitación a soltarlo todo. La mente de la viuda debió ser un campo de batalla entre la razón y una extraña autoridad que emanaba de aquel hombre de Dios. Elías, viendo su angustia, no la consoló con palabras vacías. Le entregó una promesa divina, una clavija de esperanza a la que ella podía aferrarse. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y aquí viene la promesa, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La mujer tuvo que elegir. Podía aferrarse a su puñado de harina que le garantizaba una comida más antes de morir, o podía aferrarse a una promesa que le garantizaba la vida. Y en un acto de fe que avergonzaría a todo Israel, ella obedeció. Fue a su casa, tomó lo último que tenía y preparó primero el pan para el profeta. Ese acto de obediencia abrió una compuerta celestial sobre su hogar. A partir de ese día, el milagro se volvió cotidiano. Cada mañana, la mujer iba a la tinaja y encontraba harina. Iba a la vasija y encontraba aceite. No era una abundancia desbordante, sino una provisión suficiente para cada día. En medio de una nación que moría de hambre, en la casa de una viuda pagana, había pan sobre la mesa. Dios le estaba enseñando a Elías y a nosotros que su compasión no tiene fronteras y que la fe, sin importar de quién provenga, es la llave que activa su poder sobrenatural. Pasaron 3 largos años. 3 años en los que el sol calcinó la tierra y el hambre se convirtió en una plaga. La lección había sido dura y el corazón de la nación, aunque desesperado, seguía dividido. Entonces la palabra del Señor vino de nuevo a Elías con una orden que haría temblar la tierra. Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. El tiempo del escondite había terminado. Era la hora de la confrontación final, el momento de obligar a Israel a tomar una decisión. Elías se puso en camino, y el encuentro con Acab fue tenso. El rey lo recibió con una acusación. ¿Eres tú el que turbas a Israel? La respuesta de Elías fue directa y sin miedo, devolviendo la culpa a su verdadero dueño. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fue entonces cuando Elías, un solo hombre, lanzó el desafío más grande y público de la historia de la fe. Convocó a Acab a que reuniera a todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo, y no solo al pueblo, sino también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Asera que comían de la mesa de Jezabel. El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico. En la cima de esa montaña, 2 visiones del mundo, 2 dioses, 2 destinos chocarían de frente. La ambigüedad espiritual que había paralizado a Israel tenía que terminar. Una vez reunida la multitud, Elías se dirigió al pueblo con una pregunta cortante que todavía resuena hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. La gente avergonzada y confundida no respondió palabra. Su silencio era la confesión de su corazón dividido. Entonces,
Elías propuso la prueba, un experimento de fe que no dejaría lugar a dudas. 2 bueyes serían preparados, uno para los profetas de Baal y otro para él. Se colocarían sobre la leña en 2 altares separados, pero nadie encendería el fuego. «Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses», dijo Elías, «y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios». La propuesta era justa y espectacular. El pueblo entero aprobó el desafío. El destino de la nación pendía de una llama celestial. Los profetas de Baal comenzaron su ritual. Eran 450 hombres contra uno solo. Su confianza era arrogante. Desde la mañana hasta el mediodía, clamaron con todas sus fuerzas: «Baal, respóndenos». Danzaban alrededor del altar en un trance frenético, gritando hasta enronquecer. Pero la única respuesta era el eco de sus propias voces y el siseo del viento en la cima de la montaña. El cielo permanecía impasiblemente azul. El tiempo pasaba y la desesperación de los profetas crecía. Elías los observaba con una calma casi provocadora. Al mediodía comenzó a burlarse de ellos con una ironía divina. «Gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle». Sus palabras eran como dagas que exponían la ridiculez de su fe. Incitados por la burla, los profetas se volvieron aún más salvajes, clamando y cortándose la piel con cuchillos y lancetas hasta que la sangre corría por sus cuerpos, pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Cuando el sol comenzó a declinar y el fracaso de Baal era total y humillante, Elías le dijo al pueblo: «Acercaos a mí». Con una serenidad solemne, se acercó al altar de Jehová que estaba en ruinas, un símbolo de la adoración abandonada de Israel. Tomó 12 piedras, una por cada tribu, un poderoso recordatorio de que Dios veía a Israel como una sola nación, un pueblo unido por su pacto. Reparó el altar, preparó la leña y el sacrificio, y entonces, para eliminar cualquier sombra de duda o truco, hizo lo impensable. Ordenó que trajeran agua y la derramaran sobre el altar, no una vez, sino 3 veces, hasta que la leña, el sacrificio y las piedras quedaron empapados, y el agua corría llenando la zanja que había cavado alrededor. Humanamente era imposible que aquello ardiera. Todo estaba listo. El clamor de los profetas de Baal había cesado, dejando un silencio tenso y expectante sobre el monte Carmelo. La multitud contenía la respiración. El altar de Dios estaba empapado, desafiando cualquier lógica. Fue entonces cuando Elías, el profeta solitario, se acercó y elevó su voz al cielo. No fue un grito desesperado ni un ritual frenético. Fue una oración, una conversación íntima y poderosa con su Dios. «Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel», comenzó, conectando su petición con la historia del pacto. «Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos». Su oración no buscaba su propia gloria, sino la restauración del pueblo y la vindicación del nombre de Dios. En el instante en que terminó de orar, ocurrió lo imposible. Una columna de fuego descendió del cielo con una velocidad y una furia aterradoras. No fue una pequeña llama, sino un torrente de fuego divino. Cayó sobre el altar con una precisión sobrenatural y lo consumió todo. Quemó el sacrificio, la leña empapada, las 12 piedras del altar y el polvo debajo de él. Y con un silbido ensordecedor, lamió y evaporó hasta la última gota de agua que había en la zanja. La reacción de la multitud fue visceral e instantánea.
Un grito ahogado de terror y asombro recorrió a la gente como una ola. Postrándose sobre sus rostros, con el calor del fuego divino todavía en sus mejillas, comenzaron a clamar en una confesión unificada y poderosa: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En un solo momento la duda fue aniquilada, la ambigüedad fue consumida por el fuego. El Dios de Israel había demostrado ser el único Dios vivo y verdadero. Aprovechando ese momento de claridad divina, Elías actuó como el brazo del juicio de Dios. Ordenó al pueblo que capturara a los profetas de Baal, a aquellos que habían envenenado el alma de la nación. Los llevó al arroyo de Cisón y allí los ejecutó. Fue un acto drástico, violento, pero simbólicamente necesario. Representaba la purga radical de la idolatría, el corte de un cáncer espiritual para que la nación pudiera sanar y comenzar de nuevo. Uno pensaría que después de una victoria tan aplastante, Elías se sentiría invencible. Había enfrentado al rey, desafiado a 850 profetas y hecho descender fuego del cielo. Pero lo que sucede a continuación, amigo mío, es quizás la lección más importante de toda su historia. Cuando la noticia de lo ocurrido en el Carmelo llegó a oídos de la reina Jezabel, ella no se arrepintió. Su corazón, endurecido por el orgullo, se llenó de furia. Envió un mensajero a Elías con un juramento de muerte: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esa amenaza, pronunciada por una sola mujer, logró lo que 450 profetas no pudieron. Quebró el espíritu de Elías. El hombre que había estado en la cima de la montaña espiritual, ahora se hundió en el abismo del miedo. El agotamiento de la batalla, tanto física como espiritual, finalmente lo alcanzó. Sintió un pavor tan profundo y paralizante que lo único que pudo hacer fue huir. Se levantó y corrió para salvar su vida, dejando atrás la victoria, el pueblo y su misión. Vemos aquí la profunda humanidad del profeta. La adrenalina de la victoria se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre agotado, vulnerable y mortal. A veces, el ataque más peligroso del enemigo no es un enfrentamiento directo, sino un susurro de miedo en el momento de nuestro mayor cansancio. Elías huyó al desierto, caminó un día entero y finalmente colapsó bajo la sombra de un enebro. Y allí, completamente quebrado, oró para que Dios le quitara la vida. El héroe del Carmelo se sentía un fracaso total. En la inmensidad silenciosa del desierto, bajo la escasa sombra de un árbol de retama, encontramos a Elías en su punto más bajo. Su oración no era una de fe, sino de una desesperanza absoluta. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se sentía un impostor, un fracasado. Creía que su gran victoria en el Carmelo no había servido para nada, que la maldad de Jezabel seguía intacta y que él estaba, una vez más, completamente solo en la lucha. Se durmió, esperando que la muerte fuera su única liberación. Pero el Dios que respondió con fuego en el monte, ahora respondería con ternura en el desierto. No envió un juicio por la falta de fe de Elías, ni una reprimenda por su huida. Envió a un ángel. El toque del ángel fue suave, despertándolo de su letargo de desesperación. Junto a él había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. «Levántate y come», le dijo el ángel. Elías obedeció a medias, comió, bebió y volvió a dormirse, todavía sumido en su agotamiento. El ángel lo tocó por segunda vez. «Levántate y come», insistió la voz celestial, «porque largo camino te resta». Esta vez, el mensaje era más profundo. No era solo para recuperar fuerzas físicas, era una palabra de propósito. Dios no había terminado con él. Aún había un camino por recorrer. Con la fuerza de esa comida sobrenatural, Elías se levantó y caminó.
Viajó por 40 días y 40 noches, una peregrinación simbólica que lo llevó hasta Horeb, el monte de Dios. Horeb, también conocido como Sinaí, era el lugar donde la ley había sido entregada, donde Moisés había hablado con Dios cara a cara en medio de fuego y truenos. Elías, buscando refugio en una cueva, quizás esperaba una experiencia similar. Ansiaba una manifestación grandiosa y poderosa que reafirmara su llamado y le diera respuestas. Quería volver a ver al Dios del Monte Carmelo, el Dios de poder innegable, y Dios se le manifestó, pero no como él esperaba. Primero, un viento grande y poderoso sopló con tal furia que partía los montes y quebraba las peñas. Era el poder de Dios en exhibición. Pero el texto dice claramente, Jehová no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto sacudió la montaña hasta sus cimientos, un temblor que manifestaba la grandeza del Creador. Pero, una vez más, Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto apareció un fuego consumidor, similar al del Carmelo, un símbolo de la santidad y el juicio de Dios. Pero Jehová no estaba en el fuego. Elías debió sentirse confundido. Si Dios no estaba en estas demostraciones de poder, ¿dónde estaba? Y entonces, después de todo el estruendo, llegó un silbo apacible y delicado, un susurro, una voz suave, casi imperceptible. Y cuando Elías la oyó, supo instintivamente que era su Señor. Se cubrió el rostro con su manto, con reverencia, y salió a la entrada de la cueva. El Dios de poder infinito eligió hablarle en la quietud, en la intimidad, en la vulnerabilidad. En ese susurro, Dios le hizo la misma pregunta 2 veces. ¿Qué haces aquí, Elías? Lo invitó a desahogar su corazón. Y en ese diálogo íntimo, Dios comenzó a sanar y a corregir la perspectiva de su siervo. Le reveló que su percepción de estar solo era errónea. Yo haré que queden en Israel 7,000, le dijo, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Elías no era el último, era parte de un remanente fiel que Dios había preservado en secreto. Y finalmente, en lugar de decirle que su trabajo había terminado, Dios le dio una nueva misión. Le ordenó ungir a 2 nuevos reyes, y lo más importante, a Eliseo como su sucesor profético. Dios le estaba enseñando que su plan redentor es más grande que cualquier individuo. Le estaba dando a Elías un futuro, un propósito, un legado. Lo sacó de su cueva de autocompasión y lo envió de nuevo al mundo, no solo como un guerrero, sino como un mentor que prepararía el camino para la siguiente generación. Restaurado en su espíritu y con una nueva claridad de propósito, Elías descendió del monte Horeb. Ya no era solo el profeta del fuego y el juicio, sino también un hombre que había aprendido sobre la gracia en el susurro. Su primera tarea era encontrar a su sucesor, Eliseo. Lo encontró en el campo, arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, un signo de que provenía de una familia próspera. Eliseo estaba al final de la fila, con la última yunta, trabajando humildemente. Elías se acercó a él en silencio. No pronunció un gran discurso, ni hizo una proclamación pública. Simplemente se quitó su propio manto, ese pedazo de tela que simbolizaba toda su autoridad profética, su llamado y su poder, y lo echó sobre los hombros de Eliseo. El gesto fue instantáneamente comprendido. Era una invitación, una unción, un llamado a dejarlo todo y seguir un camino radicalmente diferente. La respuesta de Eliseo fue inmediata y total. Dejó los bueyes, corrió tras Elías y le pidió permiso para despedirse de sus padres. Una vez concedido, Eliseo hizo algo extraordinario. Tomó su yunta de bueyes, los sacrificó y usando la madera del arado como leña, cocinó la carne y se la dio a la gente. Este acto simbólico era su renuncia definitiva a su vida anterior.
Estaba quemando los puentes con su pasado, declarando que su seguridad y su futuro ya no estaban en la granja de su padre, sino en seguir al profeta de Dios. Y desde ese día se convirtió en el siervo de Elías. Así comenzó una de las relaciones de discipulado más hermosas de la Biblia. Eliseo no solo aprendió de Elías, sino que le sirvió, caminó con él y absorbió su espíritu. Juntos enfrentaron desafíos, proclamaron la palabra de Dios y se prepararon para el momento inevitable de la transición. Elías sabía que sus días en la tierra estaban contados, y Eliseo se aferró a él con una lealtad inquebrantable. En su último día juntos, mientras viajaban, Elías intentó 3 veces dejar a Eliseo atrás, quizás para probar su determinación o para ahorrarle el dolor de la partida. Pero cada vez, Eliseo se negó rotundamente, respondiendo con un juramento: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Sabía que estaba a punto de presenciar algo divino y no estaba dispuesto a perderse la bendición final de su maestro. Su lealtad fue recompensada. Cuando llegaron al río Jordán, Elías tomó su manto, lo golpeó contra las aguas, y éstas se dividieron, permitiéndoles cruzar en tierra seca, un eco del milagro de Moisés. Fue entonces cuando Elías le hizo a su discípulo una última pregunta: «Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti». La petición de Eliseo reveló su corazón. «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». No pidió riquezas ni poder, sino la herencia espiritual para continuar la obra. De repente, mientras caminaban y hablaban, algo extraordinario los interrumpió. Una carroza de fuego, tirada por caballos de fuego, apareció de la nada y se interpuso entre los dos. Y en medio de un torbellino, Elías fue arrebatado y ascendió a los cielos. No conoció la muerte. Su vida de fuego fue coronada con una partida de fuego, un testimonio del poder de Dios sobre la vida y la muerte. Eliseo, viendo desaparecer a su mentor, gritó con una mezcla de dolor y asombro: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Rasgó sus vestiduras en señal de luto, pero luego vio el manto de Elías que había caído a tierra. Lo recogió. Era el símbolo de que la herencia le había sido transferida. Se acercó al Jordán, golpeó las aguas con el manto y preguntó: «¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?». Las aguas se dividieron de nuevo. El espíritu del maestro ahora descansaba sobre el discípulo. El legado de Elías no había muerto. Renacería con doble fuerza para una nueva generación. Su historia se convirtió en una promesa eterna de que una vida entregada a Dios trasciende incluso los límites de la muerte. La historia de Elías no es solo un relato antiguo, es un eco que resuena hasta nuestros días. Nos enseña que un solo hombre, una sola mujer, llenos del fuego de Dios, pueden ser un faro en la más densa oscuridad. Pero también nos enseña que está bien sentirse quebrado, que está bien tener miedo y que en el fondo de nuestro desierto personal, Dios no nos espera con un juicio, sino con el pan y el agua que restauran el alma. El legado de Elías es una invitación a vivir con audacia, a no vender nuestros principios por comodidad, a no callar la verdad por miedo a la confrontación. Y sobre todo, a cultivar ese silencio interior donde podemos escuchar el susurro de Dios, esa voz suave y apacible que tiene el poder de darnos una nueva dirección, un nuevo propósito, justo cuando creíamos que nuestro camino había terminado. Ahora te pregunto a ti, querido amigo, ¿hay un altar en tu vida que necesita ser reparado? ¿Estás dispuesto a desafiar a los ídolos modernos de tu tiempo? ¿En tu propia vida? Quizás Dios te llama a ser la luz en tu familia, la voz de integridad en tu trabajo, o simplemente a permanecer fiel en secreto. Recuerda, no estás solo. Si esta historia ha tocado tu corazón, te animo a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas promesas para el alma.
Dale me gusta a este video para que llegue a más personas que necesitan escucharlo y compártelo con alguien cuya fe necesite ser fortalecida. Y por favor, no olvides decirnos en los comentarios desde dónde nos has acompañado en este viaje. Leer cada uno de sus mensajes, saber desde qué rincón del mundo se conectan, nos da una fuerza increíble para continuar con esta misión. Gracias por estar aquí. Que el Dios de Elías te encuentre en tu desierto y encienda en ti un fuego que nunca se apague. Dios te bendiga.